¿Qué es el miedo? Buenas noches. Te estamos escuchando. Para mi concepto, soy Juan José. Creo que es algo que nos paraliza, no nos deja actuar. Sí. Un temor a algo que no, pues que hasta que no lo identificamos, quedamos. El miedo en muchas circunstancias nos lleva a una parálisis. En muchas ocasiones no nos deja actuar o por el contrario nos lleva o nos conduce a actuar de una manera equivocada. Por eso en muchas ocasiones tratamos de corregir comportamientos sin mirar la causa que genera el comportamiento. Y al final después de tantos intentos, vemos que seguimos en el mismo comportamiento o cambiamos uno por otro, pero finalmente el miedo sigue estando allí, se manifiesta allí. Diego Urrea dice, suceso inherente a que en algunas ocasiones nos impulsa a dos cosas, a hacerlas o no, depende del grado, depende del grado. Puede afectarnos también, es un aprendizaje a volvernos más fuertes. Recuerden que pueden levantar la mano o pueden habilitar su micrófono para que intervengan. A veces me distraigo, por ahí me dijeron no, y a veces me distraigo aquí hablando y no miro el chat, entonces no puedo leer las preguntas. Así que pueden usar el micrófono. Un curso de milagros define el miedo como un signo que surge y se refiere como un signo porque cada uno tenemos diversas formas de manifestar el miedo. Pero es algo que nos sucede cuando no sucede lo que esperamos que suceda. Es un signo que se nos manifiesta cuando no sucede lo que esperamos que suceda. Si esperamos estar tranquilos y surge, puedes habilitar tu micrófono cuando quieras, y surge algo diferente a lo que esperamos, surge el miedo. Oscar, perder el control sobre las situaciones y sobre las personas. Claro. Da un temor de impotencia. Claro. Esa es la definición que hace un curso de milagros. Entonces, cada que suceda algo que no esperamos, eso que sentimos, independiente de la forma en que se manifieste lo que sentimos, se llama miedo. Ese es nuestro miedo. Y hoy queremos compartir algunas cosas que nos enseña el curso, porque algo que Jesús a través del curso nos quiere mostrar es que nosotros los humanos solo tenemos dos comportamientos. No son dos comportamientos, sino que a través de nuestros comportamientos
mostramos dos cosas, una de dos cosas. O mostramos un comportamiento amoroso hacia los demás, es decir, damos amor, o por el contrario, estoy pidiendo amor. Desafortunadamente esas peticiones de amor son de las formas que más nos enganchan hacia el dolor. Porque tiene que haber en ocasiones con agresiones psicológicas, físicas. Cuando digo agresiones incluye la autoagresión. Entonces, los comportamientos que usualmente nos separan de las personas son peticiones de amor, peticiones de ayuda, como coloqué el título de la charla de hoy. Las personas a través de sus formas están pidiendo ayuda. La semana pasada me contactó una mamá muy preocupada por la drogadicción de su hijo. Entonces me dijo, ¿cómo hago para que mi hijo deje el problema de las drogas? Entonces yo le invité de lo que he aprendido con un curso de milagros. El problema de su hijo no son las drogas. Él tiene otra situación que cree que con las drogas lo soluciona. Entonces el miedo hace actuar, en este caso a esta madre, de tal manera que busca los medios, múltiples medios, para que él no consuma drogas. Entonces está actuando sobre el efecto, consumo de drogas, no sobre la causa, qué es lo que le genera a él el deseo de consumir drogas. Y ahí aparece el miedo. En su vida está sucediendo algo que él no espera. Eso le produce miedo, ansiedad, le produce muchas cosas que cree que lo soluciona consumiendo drogas. Extendamos esto a otras circunstancias de la vida de los que en teoría no consumimos drogas. Porque creemos que la adicción tiene que ver solo con sustancias ilícitas. Resulta que no, hay gente que es adicta a compras. Hay gente que es adicta a ciertas actividades sociales porque no puede tolerar estar solo. Hay muchos tipos de adicciones. Hay gente que es adicta al orden. Entonces, lo que en muchas ocasiones socialmente le llamamos bueno, solo es otra adicción. Simplemente es otra adicción. Por eso deberíamos aprender a observar absolutamente todos esos efectos, comportamientos que suceden en nuestra vida. Y de allí un curso de milagros trae muchísimas cosas porque siempre nos recuerda que deshacer el miedo es mi responsabilidad. Cuando uno le pide a Dios, al universo, al que usted crea, que le quite ese miedo, usted lo que está suponiendo es que ese miedo no es su responsabilidad y que por el contrario alguien, un Dios, se lo puso allí encima. El miedo es nuestra responsabilidad. ¿Por qué razón? Porque el miedo surge desde mi interpretación con respecto a lo que sucede. Entonces el miedo surge desde la interpretación. Esa es mi percepción. A algunas personas les produce miedo un evento, a otros no. Una persona pasa por la calle, va por la calle y ve un gato negro y le da miedo el gato negro por todas las creencias que tiene. Esa es su interpretación. Otros, como aquí nuestro amigo Eduardo que está ahí conectado, sencillamente se agacha y acaricia al gato negro porque no tiene nada que ver de creencias negativas con el animalito. Entonces no es lo que sucede lo que me produce miedo. Lo que me produce miedo es la interpretación que doy. Y es esa lucha o es esa contrariedad que existe entre lo que está sucediendo versus lo que yo espero que suceda. Entonces, todo
todo signo que me altere, toda circunstancia que me altere allá afuera y que me produce miedo, si nosotros aprendemos a mirarla dentro de nosotros mismos, podemos visualizar ese miedo, darnos cuenta que ese miedo es mi propia invención. Y desde allí lo pongo a disposición, de acuerdo con la metodología de un curso de milagros, para que sea sanado de mi mente. Por eso yo insisto tanto que un curso de milagros no tiene nada que ver con los comportamientos. ¿Qué hago en caso de esto? ¿Qué hago en caso de aquello? ¿Qué hago si veo esto? ¿Qué hago si veo lo otro? No tiene nada que ver con eso. Un curso de milagros está enfocado a toda nuestra estructura de creencias que albergamos en la mente. Hacia allá es que se enfoca un curso de milagros. Por eso mi recomendación para quienes arrancan siempre en el curso de milagros es vaya a la parte final, clarificación de términos y estudie esa parte. Arranque por allí. Porque allí hay una redefinición de unos conceptos que hemos manejado desde la religión, desde la cultura nuestra, con unos significados que no tienen nada que ver con lo que enseña un curso de milagros. Entonces, desde esa reinterpretación nos ayuda muchísimo poder comprender el texto y poder iniciar estos ejercicios. Y hay que tener mentalidad abierta, porque lo primero que sentimos es un choque muy fuerte entre la definición que tenemos nosotros versus la definición que nos trae un curso de milagros. Y el tema del miedo no es la excepción, porque cuando nosotros sentimos miedo siempre nos enseñaron a evadir aquello que nos genera el miedo. Entonces tenemos un conflicto con alguien, nos da jartera relacionarnos con alguna persona. ¿Qué es lo que solemos hacer? Alejarnos de esa persona. Pero no nos miramos interiormente las creencias que me hacen rechazar a esa persona. Y no quiero decir con esto que tengamos que vivir abrazados con todo el mundo. No, en su momento tal vez eso surja. Pero mientras sea una imposición como creencia de lo que normalmente la gente llama perdón, es un error. Es un error. Entonces, lo primero que tenemos que, desde la metodología del curso, asumir es que el miedo es responsabilidad nuestra. Y que el miedo lo que hace es que nosotros profundicemos más esa idea de separación. Oscar, la idea de separación enfocada siempre es la separación de nuestro Padre eterno de Dios. Sí, sí, pero no. Sí, pero no. Permíteme explicarlo. Por favor. Porque es que para mí es interesantísimo entender este concepto de la separación. Pero no, cuando digo entenderlo, comprenderlo, no me refiero a nivel intelectual. Porque creo que eso es lo que hemos hecho la mayoría. Nos quedamos allí y eso no nos hace avanzar. Entonces, un curso de milagros nos dice que el origen de todas las circunstancias de vida que tenemos es la idea de que somos seres separados de Dios y creemos que existe un Dios allá en la nube y estamos nosotros acá. Esa idea que nosotros tenemos en nuestra mente, esa creencia, nos hace creer que somos seres diferentes a Dios y esa idea la reflejamos hacia otros cuerpos. Uno llamado Juan José, otro llamado Marta, otro Ángela, Diego, Eduardo, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, ¿a qué invito a las personas? Más allá de tratar de unirse a Dios, que suena muy bonito, suena poético inclusive, es, siguiendo la metodología del curso, es que la persona observe de qué manera me alejo o alejo a las personas. Porque de esa manera estoy dándome cuenta las 1000 formas
en que yo reafirmo la idea de separación. ¿Por qué menciono esto? En mi trabajo diario encuentro muchas personas que están tratando de unirse a Dios, ojo, tratando de sentirse unidos a Dios, pero no le hablan al hermano, no le hablan al papá, o no le hablan a la mamá, o no pueden ver al vecino del tercer piso. ¿Me estoy haciendo entender? La clave de la metodología de un curso de milagros es que lo practiquemos a través de mirar nuestras relaciones, a través de los diferentes símbolos que tenemos en las relaciones. ¿Qué son los símbolos? Este es mi papá, esta es mi mamá, esta es mi esposa, este es mi hijo, mi hija, mi primo, mi tía, el vecino, el jefe, etcétera, etcétera. Esos son solo símbolos. Que de acuerdo con la simbología, papá o mamá, tiene un significado especial para mí de acuerdo con el impacto emocional que he tenido a través de esa relación. Entonces, cuando yo utilizo la metodología del curso, que es la autoobservación, la autoindagación, puedo darme cuenta las múltiples formas en las que yo fomento, en las que yo vigorizo la idea de separación. ¿Sí me hago entender? Porque es muy fácil intelectualmente hablar de la idea de Dios, está escrito en el libro, es cuestión de aprenderse de memoria 2 o 3 líneas, y esa es la separación, y es la causa de todos los problemas que tenemos en este mundo, y listo. Y entonces, tenemos múltiples ejemplos, no los vamos a mencionar aquí, pero tenemos múltiples ejemplos de gente que habla de Dios, pero raja de su hermano. Permítanme expresarlo así. Entonces, a través de la metodología del curso, más allá de tratar de hablar bien de Dios, es que yo me dé cuenta de quién estoy rajando. Y entonces allí puedo observar mis miedos. Cuando yo observo desde mis comportamientos a las personas que de alguna manera rechazo, empiezo a hacer esa observación. Entonces, allí me puedo mirar y darme cuenta cuál es mi miedo. La metodología del curso es eso. Recuerden que desde la primera página, el objetivo del curso no es el amor. Ojo, el objetivo de este curso no es el amor. Y lo dice muy claro, porque no es enseñable. El amor no es enseñable. El objetivo del curso es que nosotros podamos visualizar los obstáculos, las creencias que tenemos que nos impiden ser amorosos. Permítame parafrasearlo de otra manera, que nosotros podamos ver las creencias que tenemos y que nos conducen a ser odiosos, incluyéndonos con nosotros mismos, incluyéndonos a nosotros mismos. Esa es la observación y la autoindagación que debemos hacer. Entonces, cuando miramos esto, estamos cayendo en cuenta de la separación que estoy fomentando todo el tiempo, todo el tiempo. Por eso una de los aprendizajes a través de los ejercicios del curso es que aprendemos a soltar la idea de lo bueno y de lo malo. Porque nada es bueno por sí mismo, ni nada es malo por sí mismo. Las cosas son buenas o son malas de acuerdo con mi interpretación. Entonces aprendemos a mirar las cosas, no por buenas o por malas, sino por el impacto que me genera. Por eso, los primeros ejercicios están enfocados a, de alguna manera se parafrasea así, esto que veo no significa lo que yo pienso. Y cuando dice veo, esto que veo no se refiere a los ojos físicos,
sino a las creencias que me hacen interpretar lo que veo. ¿Sí? Un curso de milagros no hace referencia a cosas físicas. Utiliza esos términos porque es el idioma que hablamos. Pero cuando dice esto que veo no significa lo que yo pienso, no está hablando de lo que mis ojos físicos ven, sino que está hablando de las creencias que sostengo y que me hacen interpretar lo que veo. Y es el eterno ejemplo que siempre he dicho. Cuando yo le pregunto a alguien, ¿este aparaticos qué son estos aparaticos? Casi todo el mundo me puede decir, son unas gafas. Pero me lo puede decir, ¿por qué? Porque esta idea, gafas, ya existe en su mente. Si usted no supiera qué es eso, no me lo podría decir. No me lo podría decir. Si yo le pregunto a alguien, ¿qué es esto? Tal vez no lo identifique. Algunos lo identificarán, otros no lo identificarán. Y lo muestro de esta manera para solo facilitar el ejercicio. Y algunos estarán mirando allí, ¿eso qué será? Que aparece tal cosa, aparece tal otra, no sé qué. Algunos se ponen las gafas y miran mejor y toda la cosa. ¿Sí? Y tratan de adivinar y todo eso. Pero no lo pueden identificar algunos, porque esta imagen que estoy mostrando todavía no coincide con una idea mental suya. Cuando yo lo destapo y le digo, tranquilo, esto es una GoPro que utilizo para hacer grabaciones, dice, ah, ya, es una camarita, es una GoPro. Ya lo puedes relacionar con una idea en tu mente. Por eso es que los primeros ejercicios empiezan con ese choque mental. Esto que veo no significa lo que yo pienso. Y cuando hago ese proceso de indagación, de observarme, cuando hago ese proceso, entonces allí empiezo a ver mis miedos. Y una de las formas, entre comillas, fáciles de ver nuestros propios miedos es cuando entramos en contradicción con las personas. ¿Cuándo entramos en contradicción con las personas? Cuando alguien no se muestra como yo espero que se muestre. No me habla en los términos que yo creo que me debía hablar, no me trata como yo creo que me debe tratar, etcétera, etcétera. Y si yo observo eso, simplemente, al observarlo, empiezo a darme cuenta de mis creencias y de las formas en que mis propios miedos se expresan. Eso es como cuando uno compra una camisa por bonita o por fina, no importa. Y uno se encuentra con alguien esperando que le adulen de alguna manera la camisa y le dicen, no, qué camisa tan fea. Inmediatamente uno siente como que, uff, el desconchifle, decimos por ahí en algunos casos. Miedo. Que se hagan esa pregunta, ¿cuál es mi miedo? Y uno de nuestros miedos más profundos es el darnos cuenta que hemos estado equivocados. Eso sí que duele. Y desde esa pretensión de sostener una imagen que hemos proyectado, solemos caminar sobre el error, sobre el error, sobre el error, sobre el error. Como decía el abuelo, caminamos como el patico. ¿Se acuerdan cómo caminan los paticos? Un pasito, una cagadita. Un pasito, otra cagadita. Y de ahí nos vamos yendo. Siempre sobre el mismo error. ¿Por qué? Porque estamos enfocados en sostener una identidad. Cuando nosotros nos permitimos observar, y nunca me cansaré de ser reiterativo en esto, la autoobservación, la autoindagación, que es la metodología que utiliza el curso. Empiezo a observar eso.
observar las creencias que por sobre toda costa quiero sostener. Y las sostenemos de una manera bien curiosa. No lo experimentamos, pero defendemos teorías ajenas. Yo los invito a que se hagan esa pregunta. ¿Cuál es lo más profundo? Cuando nosotros tenemos recuerden lo que definimos en un principio, el miedo siempre es un signo de tensión que surge cuando hay conflicto, cuando hay una diferencia entre lo que uno desea y lo que sucede o lo que uno hace. Y se suele presentar de dos formas. Una es que uno se puede ir por el conflicto. Y se la pasa uno de conflicto en conflicto peleando con todo el mundo. La otra es que uno se comporta como cree que debe comportarse de acuerdo con el grupo que está. Pero uno no lo siente realmente. Uno no lo siente. Y eso, por el contrario, genera mucha más tensión en uno, más dolor en uno. Porque uno sabe que tiene que hacer algo para los ojos de los demás, pero uno no se siente cómodo con uno mismo. Es como si la mente y el cuerpo estuvieran en desacuerdo. Y eso genera rabia, mucha rabia. Genera muchísima rabia. Porque comienza uno a tener comportamientos o por el que dirán, o por congraciar a otra persona que uno no quisiera herir. Pero sigue existiendo ese conflicto interior, porque no es lo que uno desea hacer. Y da rabia, mucha rabia. La consecuencia es que uno termina proyectando esa rabia en los demás. Es ese algo que uno no puede disimular. Es ese algo que está siempre allí, generando dolor, generando molestia, pero principalmente recordándonos que no estamos siendo coherentes. Y recuerden que la coherencia es uno de los valores que debemos desarrollar. Ser coherentes. Lo que siento, lo que pienso, lo que expreso, deben estar alineados. Si yo digo que soy hincha del Deportivo Cali, debo usar la camiseta del Deportivo Cali. Imaginen que yo diga soy hincha del Deportivo Cali y ande con la camiseta del América. Como que no es, como le dicen sandía, como que no es coherente. Pero ese proceso de indagación, vemos esas tensiones que estamos generando internamente en nosotros. Si nosotros, por el contrario, nos sentamos, nos apartamos del mundo, cerramos los ojos y empezamos a observar lo que sentimos, solo observarlo. Y yo insisto mucho, observe su cuerpo. Si usted tiene rabia y es de los que tiembla de rabia, solo con los ojos de la mente, ojos físicos cerrados, observe el temblor de sus manos. Solo obsérvelo. Solo obsérvelo. Usted ya sabe qué es rabia. No trata de definir por qué, con quién, cómo, cuándo, a qué hora, si debo, no debo. No, solo obsérvelo. Y a través de esa observación usted se va entrando de permitirse experimentar lo que usted siente. Y es allí donde mágicamente a través de la práctica uno empieza a encontrar paz. Encontrar paz. No sé si a ustedes les haya sucedido o les esté sucediendo, pero a mí me sucedió en un principio, porque yo creía que si observaba mi rabia iba a alimentar la rabia. No. Si hace el segundo paso. ¿Cuál es el segundo paso? No juzgo al otro, no me juzgo a mí, ni juzgo la circunstancia que está sucediendo. Simplemente si estoy temblando de rabia, solo observo el temblor. No estoy mentalmente diciendo por qué tiemblo, no debería temblar, es que fulano, es que por qué hizo, por qué no hizo, que esto debería hacer esto, debería... No, simplemente observo.
observo. Hasta que mi mente se va tranquilizando. Si trato de contener el temblor de la mano sin mirar lo que sucede en mi mente, estoy simplemente tratando de hacer lo que a los demás les interesa, y es que me vean calmado, pero por dentro sigo sintiendo rabia. Un saludo para Jaime, que nos está saludando por allí. Recuerden, la observación, autoobservación, autoindagación. Siempre debemos recordar esto. Lo que veo en el otro es mi propio contenido mental. Tal vez el otro se permite expresarlo de la forma en que yo no me permito expresar. Es ese conflicto que estoy mencionando. Pero que siento que no es eso lo que quiero hacer. Por eso también en el curso de Milagros Jesús nos dice que siempre que tenemos miedo es porque estamos indecisos. La indecisión es el efecto del miedo. Y esa indecisión es una forma de mantener nuestra mente dividida. Es como que el angelito nos dice haga esto y el diablito nos dice no lo haga. Nos genera esa indecisión. ¿A quién le creo? ¿A quién le creo? ¿Qué hago? El angelito te dice tienes que amar, tienes que agradecer, tienes que aceptar. Y el diablito te le dice no, ¿cómo se te ocurre? Eso que hizo es intolerable. Y el tercer paso, recuerden, ya miramos el primer paso, el error. ¿Cuál es el error? Estoy en una mente separada, en otras palabras, estoy escogiendo la mente del ego. El segundo paso, suelto, es decir, no juzgo. Y el tercer paso es permitir que el universo, en el curso lo llamamos el Espíritu Santo, nos ayude. Nos ayude. Pero para ello se requiere un grado de buena voluntad de parte nuestra, y que aún no lo tenemos. Aún no lo tenemos. Y ese es parte del reconocimiento. Cuando yo afirmo esto que veo no significa lo que yo pienso, estoy reconociendo que necesito ayuda. Pero no caigamos en el error que muchos años, al menos yo cometí muchos años, y es que le decía a Dios, ayúdeme. Decía además cómo tenía que ayudarme. Esa es la tapa del ego, el colmo de la arrogancia. Cuando uno le dice a Dios cómo tiene que ayudarme, uno lo que está haciendo es un juicio contra Dios. ¿Por qué un juicio? Sencillamente porque si le tengo que decir lo que tiene que hacer, es porque yo creo, juzgo, que él no va a hacer lo que yo necesito. Él no sabe, el tipo no sabe qué es lo que yo necesito, entonces se lo tengo que decir. ¿Preguntas? Nadie, todo está muy claro, muy enredado. Ángela, suéltela, cuente, pregunte. Es que estoy comiendo, por Mm, eso tengo la ventana cerrada. ya. Y entonces le da miedo que la veamos comiendo. Pena, por respeto, por respeto. Ok. No, usted, mi maestro, fue el primero que me enseñó a que sintiera la emoción y que la llevara al tope para poderla reconocer y luego soltarla. Fue una de sus grandes enseñanzas y que me ha servido mucho, mucho. Y esto fue en
el Darién. Cuando estuvimos haciendo ese taller por allá cerca del lago Calima. Sí, señor, me acuerdo perfectamente la emoción que sentí tan grande que usted me ayudó a sostenerla, a verla, a aceptarla y a soltarla. Y luego a perdonarme a mí misma y después de eso hablar con la persona a la cual yo estaba viendo con mi mente errada. Ya recuerdo el evento, sí, ya. Ok. Ese es el ejercicio. Ese es el ejercicio. Y eso nos ayuda muchísimo. Esa observación de lo que siento nos ayuda muchísimo porque entonces ya no entramos en el juego de ser reactivos con los demás. Ya no entramos en ese juego. Primero porque no tiene sentido. Porque al observar nuestro sentir nos damos cuenta que todo eso que sentimos solo se puede producir en mi mente porque yo se lo permito. Simplemente es eso. Aquí Joana, bueno, no sé si es Joana o es Jaime, que están ahí juntos, dice, ¿el error es miedo manifestado siempre? Sí, sí. Todo conflicto, dice Jesús en un curso de milagros, todo conflicto es expresión. Y dice que es el primer paso correctivo para deshacer los errores en nuestra vida. Darnos cuenta que todo conflicto es siempre una expresión de miedo. Porque todo conflicto básicamente es la consecuencia de nosotros tomar la decisión de no aceptar al otro, de no amar al otro. Y por eso siempre invito a las personas a ese primer ejercicio que no está en el libro de ejercicios y que se resume en lo primero que tenemos que hacer es reconocer que estamos experimentando miedo, porque no reconocemos, muy, ¿cómo se dice? Muy ágiles para reconocer nuestro miedo. Recuerden que una de nuestras armas más fuertes, equivocadas, pero es una de nuestras armas más fuertes, es la proyección del miedo. Entonces tiramos la culpa en el otro. Es que porque usted hizo, es que porque usted aquello, porque etcétera, etcétera. Entonces el primer paso correctivo es reconocer que tenemos miedo. Y sí, Jaime, sí, todo miedo es la expresión de la culpa. Todo conflicto es la expresión del miedo. Recuerden eso que yo llamo el triángulo nefasto. Error, cuando sentimos que nos equivocamos, se genera la culpa en nosotros, que lo expresamos como que, pucha, la embarré, me equivoqué. Error, culpa, y cuando miramos la culpa en nosotros, cuando se manifiesta, miramos todavía no, cuando se manifiesta la culpa en nosotros, aparece el miedo. ¿El miedo a qué? Al castigo. Entonces, el conflicto que tengo con el otro es el mismo castigo que me autoinflijo, producto del miedo, como consecuencia de sentir una culpa que sembré por el error que cometí de quererme separado de Dios y que manifiesto a través de las personas. Entonces, todo conflicto no es más que la reafirmación de la idea de separación con Dios. Entonces, cuando aprendemos a mirar esos conflictos como la forma en que yo me siento separado de Dios, empiezo a restablecer el orden en mi mente. Y esto no implica que no tengamos conflictos, pues seguramente seguirán apareciendo, hasta que algún día desaparecerán todos. Por eso es que esto no se trata de aprender ejercicios a nivel intelectual, sino de empezar a experimentarlos, a sentirlos. Permítase sentirlo. Evite matar al otro porque se va para la cárcel. En este mundo hay que pagar lo que se hace en este mundo. En otras palabras, evite ser reactivo. Por eso mi sugerencia ante algún conflicto, alguna situación que uno tiene rechazo con alguien, pregúntele a esa persona mentalmente, así esa persona vive en la China y usted aquí en Cali o allá en Bogotá, o los que están por allá en Estados Unidos,
Pregúntese, pregúntele mentalmente a esa persona, ¿qué me quieres mostrar? ¿Qué me estás enseñando? Para el curso, mostrar y enseñar son sinónimos. Entonces, ¿qué me estás mostrando? ¿Qué es lo que me quieres enseñar? Solo haga la pregunta, no se responda. Su mente egoica va a tratar de responder, porque inmediatamente la mente egoica, ¿qué hace? Se va para la biblioteca a buscar el libro adecuado donde está la respuesta. Pero esa es la respuesta del que escribió el libro, no la suya. Las respuestas de los libros son útiles para los autores del libro, porque esa fue su experiencia. Para nosotros, los libros son útiles porque son referentes de lo que podemos lograr si nos permitimos experimentar. Desafortunadamente no nos permitimos experimentar, entonces nos quedamos solo con los referentes. Solamente nos quedamos allí. Y ahí es donde recitamos, pero vivimos otra cosa. Ese es el conflicto que mencionaba ahora, entre lo que creo que debo hacer versus lo que realmente siento que debo hacer. Entonces es el conflicto que alimento todo el tiempo. Entonces voy por la calle y como tanta gente me conoce, el otro día por la calle un señor me saludó, hola, don Oscar Marino. Y yo le dije, hola. Yo la verdad, ni idea. Mío, no, no se preocupe. Yo creo que me dio la cara como de usted quién es. Mío, no, no se preocupe, usted no me conoce, es que yo lo sigo por YouTube. Y yo, ok, muchas gracias. Entonces, por sostener esa imagen en la calle, muchas veces no me permito sentir lo que siento. Y ahí aparece el conflicto. Pero cuando realmente hacemos el ejercicio que plantea un curso de milagros de autoindagarme, autoobservarme, voy restableciendo el orden. ¿A qué me refiero cuando digo restablecer el orden? Antes, todo lo de afuera lo vemos como una causa de lo que me sucede. Eso es un error. Mirarlo así es un error. Ahora me doy cuenta que todo lo que veo afuera es un efecto de mi contenido mental. Por eso alguien decía, no tengo ni idea quién lo dijo, pero alguien decía que la belleza no está en el objeto que uno mira, sino en los ojos con que mira. La belleza está en mí, la fealdad está en mí, la carencia está en mí, el conflicto está en mí. Y si ese es mi contenido mental, eso es lo que el mundo me muestra. Por eso el abuelo me decía, cuando uno está de malas, hasta el cielo le cae. Pero es porque está uno proyectando hacia el mundo eso negativo todo el tiempo. ¿Ya terminó de comer, Ángela? Buen provecho. Sí, señor, aún más. Les participo que me comí un chicharrón del molino. No, 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 no. Qué delicia. No, qué delicia. Hacía rato que no me comía una cosa de esa. Chicharrón no propiamente de cerdo, ¿no? Sino el pastelito con el dulce El del guayaba pastel por dentro. chicharrón. Uy, no, Ok. exquisito. Aquí hay unas personas que no son del valle, entonces podrían interpretar que usted está comiendo un cerdo por allá y no, el chicharrón aquí es otra cosa. Ese es un dulce. No. Y mira, Oscar, que Johanna García dice, es que, ay, ¿cómo así? El molino todavía existe, qué envidia. ¿Quién Sí, sabe dónde estará? Joana, no, Joana está aquí en Cali, sí existe todavía el molino, debe ser que ya casi no sale, tiene niños pequeños y no puede arriesgarse mucho. Bueno, No. hay un punto que en esto del miedo creo que es muy importante que nosotros aprendamos a mirarlo. El primer capítulo de un curso de milagros son las 50 definiciones de lo que es un milagro. Y son definiciones que le cambian a uno la perspectiva de lo que es un milagro. Pero hay una muy en especial, está por ahí en la página 33 para quien lo quiera mirar. Hay una muy especial que a mí me encanta y es la que siempre cargo en mí porque me ayuda a mirar esos conflictos que tengo con personas, esos conflictos que tengo conmigo mismo.
Y dice que el milagro es siempre un gesto de respeto del que es digno para con otro que también es digno. Te lo repito. El milagro es siempre un gesto de respeto del que es digno para con otro que también es digno. O sea que si yo no me muestro respetuoso con otros es porque no siento que sea digno. Creo que es otra forma de interpretar eso. Oscar, hay muchas interpretaciones del milagro entonces en Curso de Milagros. Esta es la primera vez que yo oigo ese. En el primer capítulo hay 50. Ah, bueno. Son las primeros 50 definiciones. Y después aparecen otras. Por eso al final del curso, esto lo miraremos en la clase 0 el próximo oportunidad que tengamos. Sí, sí se puede el sábado, Ok, 5 de vamos la a, tarde. ok. En la clase 0, me gusta llevar a las personas por la parte básica del curso, porque ayuda mucho a la comprensión. Entonces empezamos, lo primero es darnos cuenta que el milagro no tiene nada que ver con transformar la materia. El agua volverla vino, el ciego que vio, el paralítico que caminó. Eso de verdad no es un milagro. El verdadero milagro es nuestro cambio de percepción. Ese es el verdadero milagro. El verdadero milagro es ver que la persona en tono agresivo lo único que está pidiendo es ayuda, ayuda. Por eso, otra de las frases cortas de un curso de milagros, tengo como una serie de frases cortas que para mí son geniales del curso, y digo geniales simplemente porque son las que me generan impacto y las que estoy todo el tiempo repasando. Y una de ellas es, el problema no es el problema. Ayer alguien me enviaba una fotografía. Estaba reencontrando con su hijo. Un hijo que viene en un proceso de rehabilitación por drogas. Y era una fotografía espectacular, ella abrazaba a su hijo. Ella vivía un conflicto interno muy fuerte. Digo vivía porque creo que ya lo superó. Y tiene que ver con eso que mencionábamos ahora, entre lo que debo hacer y lo que mi corazón dice que haga. Su corazón de madre la impulsaba a ayudar a su hijo. No importa que estuviera consumiendo lo que consumiera y viviera en las condiciones que viviera, pero su rol social, su carácter de madre, le hacía tener otros comportamientos. Entonces vivía en un choque con ella misma. De hecho, cuando me contactó porque lo primero que quería era cómo saco a mi hijo de las drogas. Yo me acuerdo tanto, la primera vez que hablé con ella, hace como ya 3 meses, le dije, ese no es su problema. ¿Cómo que no? Si es mi hijo. Sí, claro que es su hijo, pero ese no es su problema. Pregúntese primero qué hijo quiere tener, porque seguramente ese es el que no tiene. Y entonces empezamos un camino de observarse, observarse, y cómo nosotros queremos modelar la vida de nuestros hijos de cosas tan básicas como lo que tienen que estudiar. Siempre recordaré una amiga, economista exitosa, pero arquitecta frustrada. Cuando quiso estudiar arquitectura, sus padres dijeron, no, 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 eso no da plata. Si estudia economía, le pagamos la universidad. Le tocó estudiar economía para no quedarse sin universidad. ¿Y eso de qué sale? Del miedo. El miedo.
Todo eso surge del miedo. Pero solo lo podremos ver cuando nos permitimos verlo. De lo contrario, no. Creemos que ayudamos a los hijos a tomar decisiones o les inducimos las decisiones que deben tomar porque sentimos amor por ellos. Pero no nos damos cuenta que eso no es amor, es control, es manipulación. Es manipulación. El caso que pone en particular de los padres es miedo a la soledad o al fracaso, a muchas cosas. En muchas ocasiones es un miedo manifiesto al fracaso. En otras ocasiones es el miedo a que mis expectativas no se cumplan. Yo quiero que mi hijo sea así, así, porque considero que el éxito es si hace esto y hace aquello y hace lo otro, si me hace caso. En otras ocasiones los condicionan, claro, para que me cuiden, porque tengo miedo a eso que llamas allí soledad. En otras cosas, es sencillamente mi afán de controlarlo todo, absolutamente todo. No podría, al menos yo no podría dar una respuesta genérica. Por eso este es un proceso de autoindagación. Y cada uno encontrará cuál es la fuente de su miedo, de qué maneras, cuando mire la manera en que está expresándose su miedo. Siempre será un proceso de autoindagación, de observación, de observación. Todo conflicto es porque actuamos sin amor. Y esta es una de la palabra amor, términos que creo que, o yo no sé, tal vez al menos en el caso mío nos confunde muchísimo. Porque primero no sabemos qué es el amor. En algún momento de la vida decidimos olvidarnos de eso y empezamos a vivir en función de nuestra propia definición de amor. Y creemos que amor es controlar, creemos que amor es decirle al otro lo que tiene que decir, creemos que amor es proveer cosas materiales, pero eso no es amor. Los conflictos nos hacen recordar que eso no es amor, no lo es. Realmente me aproximo a lo que es el verdadero amor. Y al aproximarse, al irme aproximando al verdadero amor, estoy liberándome del miedo. No es posible convivir con ambos. No es posible. Eso es como estar medio embarazada. ¿Para alguna mujer aquí ha estado medio embarazada, las que son mamás? Eso no es posible. O estás o no estás embarazada. Pero no se puede vivir en amor y en odio todo el tiempo. No se puede vivir en amor y en odio compartiéndolo los dos. Es que por un lado lo amo, por un lado lo quiero, por el otro lado lo odio. No, no, eso no es posible. Yo me atrevería, sé que es un atrevimiento de parte mía, a decir que solo estás odiando, solo estás rechazando. Ahora hay palabras que son fuertes que no nos atrevemos a usar, pero bueno, solo estás rechazando. No es realmente amor, porque el amor tiene que ver con aceptación. Entonces el verdadero camino hacia el amor, soltando el miedo, es cuando confiamos. Pero y para yo confiar en el otro, primero tengo que preguntarme, ¿soy confiable? ¿Yo soy confiable? Porque si yo no soy confiable, voy a ver desconfianza en los demás. Es muy importante que nosotros aprendamos a observar
¿Cómo nosotros realmente podemos recorrer ese camino del amor? Pregúntese qué, cuando lleguen al manual del maestro van a poder mirar eso. Soy honesto, trato con honestidad a las personas. La tolerancia me impide juzgar. Juzgar implica falta de confianza, pedumbre, o vivo así sea mentalmente acabando con el uno y con el otro. Soy alegre, de verdad alegre, no contento. Me gusta hacer esa diferenciación porque alegre es júbilo por naturaleza. Contento es porque hay un motivo para estar alegre. Y si hay motivos para estar alegre, entonces hay motivos para estar triste. Soy generoso, pero para hablar de generosidad tenemos que tener muy claro aquello que dar y recibir es lo mismo. Hay que tenerlo muy claro. Un día estudiamos sobre eso. Practico la paciencia. ¿Qué es paciencia? Esperar sin ansiedad. Esperar con la certeza del resultado. Y la paciencia es algo natural en los que tienen confianza en Dios. Fe. La fe es la confianza que tenemos en Dios. De que su promesa llega. Y otra de las cualidades que debemos aprender a tener clara es tener una mentalidad abierta. Una mentalidad abierta es una mentalidad libre de juicios. Mentalidad abierta significa que no juzgo esto es bueno, esto es malo, esto es justo, esto es injusto. El otro día estaba hablando con un joven que me invitaron, sus padres me invitaron a que hablara con él, a trabajar con él ciertas cosas. Entonces es de los jóvenes, como muchos de hoy en estas generaciones que están luchando, tiene esa lucha interna de los conflictos sociales y el derecho a las protestas y la injusticia social y el gobierno que no hace nada y bla, 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 bla. Entonces le hice una pregunta. Le dije, ¿tú cuántas veces a la semana? Tengo que reconocer que fue una pregunta muy fuerte. Y le pregunté, ¿cuántas veces a la semana arreglas tu casa? Y arreglas es barrer y trapear, por ejemplo. Me dice, no, yo no hago eso. No, ¿quién lo hace? Pues una señora va varios días a la semana y lo hace. Y yo, ok. ¿Y el fin de semana quién lo hace? Mi mamá. Ok. Y es justo esa es tu justicia. Vos te quedas durmiendo, o te vas a rumbear, o te vas a pasear, salís con tus amigos, y tu mamá, que trabaja toda la semana, se queda haciendo el aseo de la casa. Esa es la justicia. Que otros simplemente apliquen lo que tú crees que deberías aplicar, pero que tú no tienes la iniciativa de hacerlo. Por esto es importante la mentalidad abierta, para que nos demos cuenta que las ideas espirituales o socialmente beneficiosas no es para que otros lo apliquen. Yo solo se las digo y que otros la apliquen. No, tiene que pensar por mí mismo. Y esa es otra de las enseñanzas del curso. Solo
solo enseñamos a través del ejemplo. Solo lo hacemos a través del ejemplo. Entonces, si quieres confiar, tienes que volverte confiable. Si quieres que las personas a tu alrededor tengan paciencia, tienes que ser paciente. Otra de las frases que me encanta del curso es cuando Jesús dice, mientras te limites a reconocer únicamente la necesidad del remedio, seguirás teniendo miedo. Sin embargo, tan pronto como aceptes el remedio, habrás deshecho el miedo. Así es como tiene lugar la verdadera curación. A través de compartir simplemente relatos de otros, estamos simplemente reconociendo la necesidad del remedio, pero nunca nos vamos a curar. Hasta que no nos permitamos experimentarlo nosotros mismos. Nuestra mente es muy poderosa y jamás pierde su fuerza creativa, jamás duerme. Pero son muy pocas las personas que logran ver ese verdadero poder de la mente y del que se pueda permanecer en un estado de conciencia. Pero si nosotros empezamos a observar nuestros miedos, vamos a llegar a la verdadera comprensión. Y ahí uno entendería realmente lo que es la asociación, la combinación de pensamiento y creencia. Nosotros le tenemos miedo a nuestra verdadera mente. Le tenemos miedo. No queremos Oscar, ver. perdón, Dime. pero digamos, lo que uno siente por sus hijos de que, a ver, ese, de pronto, sí, miedo o temor en esa caja de creencias, pero de que no les pase nada. O sea, uno, ay, es como ay, que no le pase nada, va a salir, va a llegar tarde, va a rumbear, a qué hora va a llegar, que no le pase nada. Pues la verdad, ese es mi mayor temor. Ella ya no vive conmigo, y se me han quitado muchos temores acerca de eso. Pero de todas maneras sigo continuando con algo de que se cuide, que nos, para mí ese es mi mayor temor, que pase algo en mi hija. Y para mí, hacia mí, el temor también es de que mi cuerpo, este vehículo, sufra algún dolor que la mente lo, ay, en mi caja de creencias, la mente lo clasifica como dolor, como ardor, como herida, ¿sí? Son mis dos grandes temores. ¿Y eso qué tiene de malo? ¿Que sufro? Ah, ¿Qué más quiere? Yo sufro pensando que no me le vaya a pasar nada. ¿Y qué tiene de malo sufrir? Todo, ¿Qué problema tienes con que sufras? que no tengo paz, no, pues cuando pienso en eso, porque no es todo el día, es como Ajá. puntual, ¿sí? Uh-huh. Pues, no tengo paz, no tengo, y la pasta me quita también alegría y de pronto el poquito de amor que haya adquirido por mis cambios. Ajá. ¿Y eso qué tiene de malo? ¿Cuál es el lío? Quiero llegar al punto. ¿Cuál es el lío? Y no quiero sufrir, no quiero tener miedo. ¿Y cuál es el lío? Ah, no, eso sí, dígamelo usted. No.
Paró la pelota en pecho y me hizo el pase a mí. Sí, El miedo es suyo, no mío. no importa, pero ¿Cuál no es el lo... lío con eso? Aquí Jaime nos está ayudando, o Johanna, no sé. Jaime, sí, Jaime Ay, dice, no, ese es mi duro lo que mayor está miedo con mi contando. único hijo. Perdí uno y solo he experimentado miedos, pero para eso es este curso. Mira, Mi único hijo y lo perdí. no, ese es mi mayor deseo con mi único hijo. Perdí Duro, son uno. experiencias fuertes, ¿no? Muy fuerte, gracias por compartir eso. Es bien, bien duro. Ok. Es fuerte. Mira que ella sigue sintiendo miedos. Aquí dice Jaime que murió de 9 añitos. Johanna, yo veo ya a Johanna. Bueno, no importa. No, es Jaime, que Jaime y Johanna están juntos en este momento, pero quien nos está haciendo la pregunta es Jaime. Ah, ya. Mire, soy Jaime y sí sigo sintiendo miedos. No, es que es muy difícil despachar Por esos eso hago, miedos. por eso hago la pregunta. ¿Cuál es el lío? Mientras usted quiera, ojo con esto, creo que aquí está la clave que enseña el curso. Mientras usted siga queriendo desterrar el miedo no se va. Por una sencilla razón. Usted está reconociendo que el miedo es real. Cuando usted reconoce que el miedo es real, usted cree que tiene que hacer algo para erradicar el miedo. Lo único que debemos hacer, nos enseña el curso, es solo reconozco que tengo miedo. Entonces no juzgo la situación, no me juzgo a mí, no juzgo al otro y le pido ayuda al Espíritu Santo. Sigo sintiendo miedos, pero estoy trabajando eso cada día que sale a la calle, pero su pregunta me dio la clave que tiene de malo que sufra. Sufrir nos ha educado, ¿no? Bien, es ese poder que le damos al miedo a lo que quieren ser. Es eso. El problema es que nosotros, mire, yo sé que esto es fuerte, lo que voy a decir, pero el deporte preferido de la humanidad es el sufrimiento. Nos encanta sufrir. Nos encanta sufrir. Sí, es que nos vamos volviendo adictos al sufrimiento. Es una Esa adicción. es otra de las adicciones. Y la gente cree que la adicción es la droga, es el alcohol. No, hay muchas adicciones. Y la más fuerte es la adicción al sufrimiento. Cuando usted se pregunte, ¿para qué quiero sufrir? ¿Para qué quiero sufrir? Seguramente va a ir encontrando que no existe razón para sufrir. Que la razón, hijo no llegó o hijo murió, es solo la excusa para usted seguir anclada al sufrimiento. Exacto, el pensar también es otra adicción. Por eso una de las prácticas que hacemos en el curso es el silencio. Observe, observe. Lo que he compartido aquí muchas veces, yo estoy aquí en mi escritorio, al lado derecho tengo mi biblioteca, allá vivo en un 8º piso, entonces allá tengo los farallones de Cali. Entonces, el ejercicio que suelo hacer, normalmente lo hago cada 2 horas, ¿sí? Es que no me tengo que ir de aquí, simplemente comienzo a mirar los objetos que hay aquí, sin pensar nada, solo los miro. Miro el paisaje, miro libros, solo miro, sin pensar, sin pensar. Y lo que estoy haciendo allí es ir soltando la necesidad de tener que pensar. A mí me encantó la cuarentena
Lástima que se haya terminado. Me encantó la cuarentena porque ha llevado a las personas que quieren autoobservarse a darse cuenta que muchos de sus gustos no eran más que la excusa para no aguantarse a sí mismos. Entonces vivían una vida social de la comida aquí, la comida allá, el paseo allí, el paseo allá, el amigo de aquí, los viernes de no sé qué, los jueves de Juanchito, los viernes de Menga, los sábados de la 66, los domingos de ciclovía, trasnochado, pero había que ir a la ciclovía, pero todo el tiempo ocupados. El paseo, el no sé qué, el cuento, pero no se han dado cuenta. Algunos en la cuarentena se dieron cuenta porque no podían salir que se tenían que mirar a sí mismos. Y se dieron cuenta, seguramente los que lo hicieron, que esas actividades eran su adicción para distraer el dolor de tenerse que mirar. Porque no querían darse cuenta de lo que había en su interior. Y no es que tengamos que renunciar a la vida social, no, no. Chévere ir a Juanchito a rumbear, a Menga, a la de 66, donde a usted le guste, chévere, pero que no sea una excusa para no mirarse. Yo me pregunto, el deporte que practicamos, el que practica algún deporte, ¿dónde queda ese límite entre gozármelo o sufrirlo? Es una línea muy delgadita. Si yo en este momento, que soy sedentario, salgo a montar bicicleta 20 minutos, creo que me la gozo. 1 hora ya es sufrimiento. No tengo ni idea cómo voy a amanecer mañana. Y esta pregunta me surge y hoy lo vi por un entrenamiento de un ciclista profesional. 8 horas. Se bajó de la bicicleta que no podía ni enderezar la espalda y las piernas le temblaban de toda la tensión que sometió durante 8 horas. Entonces yo me pregunto, solamente me hago esa pregunta. Y entonces todo eso se nos convierte en adicciones. Pero el ejercicio que nos enseña un curso de milagros es a cuestionar nuestras creencias y a parar, como dice aquí Joana, la pensadera es una adicción. Por eso los grandes personajes iluminados de este mundo siempre lo llevan a uno a la mirada interior. La mirada interior. Que no tiene que ver con una postura, no tiene que ver con cruzar las piernas así o allá, no. Tan sencillo como si estás cocinando. ¿Se acuerdan los retiros que hemos hecho donde a mí me gusta involucrar la práctica del silencio? Y entonces hacemos votos de silencio. Arrancamos un viernes, sábado y domingo. Votos de silencio. Nadie puede hablar. Qué conflicto tan tremendo cuando uno no se puede hablar. Y máximo cuando uno ubica personas que no se conocen y son 4 o 5 personas en una misma habitación. Le salen letreros. Y no se dan cuenta que es el miedo a mirarse a sí mismo. Y esta es una práctica fundamental del curso. El silencio interior. Insisto, no tiene nada que ver con formas, con sentarse así o así, cruzar los pies, nada de eso. No tiene nada que ver con eso. Solo es con observar el movimiento de mi mente. Solo tiene que ver con eso. Oscar, un ejemplito. Dime. Cuando tú haces esa, llamémosla desconexión o meditación o, bueno, no meditación porque tú no eres de meditar. Bueno, esa desconexión. Perdóname un segundito, te ayudo con algo. En estos días estaba así y uno de mis hijos empezó a hablar y yo estaba abstraído en mi ejercicio. Y entonces otro le contestó, no le hables que está en su elevación. Entonces, uno se eleva, pero realmente no es elevarse porque no es, como que no supe dónde estuve, no, simplemente soy consciente sin pensarlo. Ok, gracias. Mira, ahí va mi pregunta y va como
como te gusta a ti el fútbol, la pelotica va directico al pecho. Ya. Cuando tú haces aquella desconexión o conexión con tu mente, Ujú. ¿tú qué ves? ¿Qué ves no de los ojos? ¿Qué sientes? ¿Qué sensación o qué ves? ¿O cuál es tu ejercicio allí? Todo, ¿O todo todo, demás? todo menos tratar de identificar qué siento. No, pero es que, a ver, no, es que yo hago el ejercicio también, ¿cierto? Muchas veces termino llorando, sí, Llora, pues, es que, llora. Mira, el tema es que nuestra mente del ego empieza, ¿y qué significa esto? ¿Y mm, qué es lo que estás sintiendo? ¿Y eso que estás sintiendo qué es? No trates de identificar nada. Quien trata de identificar es el ego, es la mente del ego que todo lo tiene que saber, todo. Simplemente haz la de conexión, no importa que te dure 1 minuto, 30 segundos, 10 minutos, eso no importa, el tiempo no es importante. Como dice Jesús, hay gente que lleva 80 años meditando y no ha logrado conectarse, mientras que hay otros que en 1 minuto lo hacen o en 1 segundo, punto. Hay otro que ¿conectarse con qué? con el universo, con Dios, con esa esencia, Ah, esa era mi pregunta, o sea, claro. era esa, Por eso era te esa. digo, no la trates de definir, porque cuando tratas de definirla, ten la plena certeza que no es la esencia. Ok, no, Un entonces día sí. una persona me dijo, ¿qué es estar despierto, iluminado? Le digo, no sé, no tengo ni idea. Yo más bien le pregunto, ya más bien le puedo responder qué es lo que me distrae de ese despertar o de esa iluminación. Porque el día que esté despierto, nadie me lo tendría que preguntar. Porque con solo mi presencia, los demás quedarían extasiados. Como le pasaba a la gente cuando se acercaba a Jesús. Cuando alguien te diga, es que yo soy un iluminado, soy un despierto por esto, por aquello, ten la plena certeza que no lo es. Mm, Y eso lo explica Jesús. Cuando sientas ese despertar, esa experiencia, no la podrás describir, porque es una experiencia inigualable, no es comparable con ninguna de las mejores experiencias que hayas tenido en este mundo. Por eso soy de los que pongo mucho en ejemplo a Carmen, ¿cómo es? Se me olvidó, Durán Serrano, se me olvidó el nombre de ella. Bueno, ella es de apellido Durán Serrano, una francesa. Uno escucha las conferencias de ella, que suelen durar 2 horas, y si en 2 horas habló 10 minutos, es mucho. Una persona que no logre conectarse con ese silencio que ella transmite, con esa paz, se va a desesperar. Pero ella es muy clara, es que yo no sé poner en palabras lo que estoy sintiendo. Entonces solo se sienta allí, como que te mira, pero vos sentís que no te está mirando, pero está allí, y esa energía la sentís. Hace muchos años, unos 6 años, 5 años, 7 años, no sé, hice un taller con un lama tibetano. Uno se sentaba al lado del tipo. Eso es como el viento. Vos no ves el viento, pero lo sentís. Y describime el viento. Me tendrás que dar una teoría científica de lo que es el viento. Moléculas de aire caliente con aire frío que se mezclan y que producen una turbulencia, bla, 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 bla. Ya. Pero solo sentís el viento. Entonces sentaba uno al lado del personaje, y no digo al lado allí a 1 metro, no, en el salón, con el personaje, 20 o 30 personas, se sentía, se sentía. Entonces, esta experiencia es tan inherente a cada persona, porque tiene que ver, esa experiencia tiene que ver
con el punto del proceso que la persona esté trazando. Cuando uno hace ese proceso de autoindagación, de autoobservación, ese guía interior, Espíritu Santo, como lo quieras llamar, te va marcando las pautas de tu proceso. Recuerden que cuando uno termina de hacer el curso de milagros, a final de las 1500 páginas que tiene ese libro, uno se encuentra con que una frase que yo no sé si uno se alegra o se embejuca, pero dice, este no es un final, solo es un comienzo. Ahora quedas en manos de tu guía interior y él te indicará el camino a seguir. Gracias, Eduardo. Yolanda Durán Serrano. En francés es Yolande Durán Serrano. Para que la miren en YouTube, por ahí, en algunas cosas, en un libro, creo que tiene un libro. Y es una señora que nunca, en su biografía dice, yo nunca leí nada sobre espiritualidad. Esto le puede servir a Jaime. Investigue sobre Yolande Durán Serrano, Jaime. Ella nunca había tenido interés por temas de espiritualidad. Trabajaba como vendedora, ella es de Francia, trabaja como vendedora en sus cuentos, en su trabajo, y un día estaba sentada en la sala de su casa, cuando sencillamente, plan, se le alumbró el bombillito y vio lo que ella llama la verdad de este mundo. Y se dio cuenta que esto no era real, que solo era una interpretación de ella. A raíz de ese chispazo que le llegó, en un curso de milagros Jesús lo llama revelación. A raíz de eso, obviamente ella cambió completamente su percepción del mundo. Encontró paz. Al mes de haberle sucedido esto, su hijo, creo que de 21 años, en un accidente murió. Y ella decía, como madre, sentía el dolor de su muerte. Pero no sé de dónde, no sé cómo, lo único que podía experimentar a través de ese dolor era paz. Y narra las críticas que recibió de su propia familia porque no se desgarró en el dolor. Acuérdense la frase de Buda, el dolor es obligatorio, el sufrimiento es opcional. Yo no he pasado por esa experiencia y créame que espero no pasarla nunca, pero la muerte de un hijo debe ser dolorosa. Pero el sufrimiento es opcional. Para quienes experimentan sufrimiento por alguna razón, hágase la pregunta que enseña el curso de milagros. ¿Para qué sufro? Jesús cuando habla sobre la enfermedad en el curso dice, si te dieras cuenta para qué te enfermas, de inmediato te curarías. De inmediato te curarías. Entonces, el ejercicio es solo observe lo que siente, lo que sus ojos le transmiten, pero vaya más allá, lo que dice aquí Joana, supongo que es de Yolande. Los sentidos nos mienten. Recuerden la frase que recordé hace un rato. El problema no es el problema. Recuerden los primeros ejercicios. Esto que veo no significa lo que yo creo. ¿Qué es lo que nos hace sufrir? La creencia que tenemos sobre lo que sucede. La negación, el rechazo. Cuando perdemos a un ser querido, ¿por qué nos duele tanto? Porque creemos que no deberíamos haberlo perdido, y menos a esa edad tan temprana. Y entonces luchamos entre lo que sucede versus lo que creemos que debería haber sucedido.
Cuando yo me pregunto, ¿para qué sufro? Seguramente me encuentro con ese término que utiliza Jesús, ese deseo de ser especial. ¿Se acuerdan del el humorista paisa, creo que es de Medellín exactamente? Es la forma de sentirme víctima. ¿De qué manera me estoy victimizando? Es que es como si yo le dijera, es que tú no debes salir a estas horas porque me haces sufrir. Si te quedas en casa guardadito, yo estaría feliz. Control, control, control. Avión llamando a torre de control. Haz esto y haz aquello y no voy a sufrir. Para yo poderme sentir víctima, tiene que haber un culpable. ¿Y el culpable quién es? El que yo creo que hace lo que no debería hacer para que yo sufra. Solo la pregunta es, ¿para qué sufro? ¿Para qué? Y no se responda. Siga mirando, siga mirando. Cuando esté preparada para ver la respuesta, la va a ver porque la respuesta ya le fue dada. En estos días una amiga me decía, es que yo le hablo a Dios y no me escucha. No, 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 no. Dios hace rato le respondió. Lo que pasa es que usted no le quiere escuchar. Nosotros no le queremos escuchar. Porque como ya le dijimos, nosotros tenemos la arrogancia de decirle cuál es el problema y tenemos la doble arrogancia de decirle cómo lo tiene que solucionar. Y lo más básico es que ni siquiera sabemos cuál es el problema. ¿Por qué? Porque tenemos una inversión en nuestro pensamiento. Creemos que lo que nos hace sufrir es lo de allá afuera, entonces lo vemos como una causa. Cuando restablezcamos el orden y vemos que lo de afuera es un efecto y que la causa siempre está en mi mente, porque la interpretación que yo hago de lo que veo, allí puedo escuchar la respuesta de Dios. Ahí la puedo ver, la puedo escuchar. Y no necesariamente porque el viejito de barba blanca baje la nube a decírmela. No, a través de las mismas personas. Es a través de las personas que la escucho. Jaime, nosotros no tenemos, independiente de lo que nos haya sucedido en la vida, no tenemos ni más ni menos razones, ni más ni menos razones para sufrir que otros. Esa es una de las formas sutiles con la que sostenemos el sufrimiento. Soltemos el juicio. Soltémoslo. Solo pregúntese, ¿para qué sufro? Es tan fuerte nuestro deseo por sufrir, nuestras ganas de sufrir, que nosotros no sufrimos por lo que nos sucede a nosotros y no por lo que le sucede a otros. ¿Se han dado cuenta? ¿Se han dado cuenta? No estoy, ojo, no estoy sugiriendo que caigamos en la indiferencia, no. Ese es otro extremo. Pero se han dado cuenta que nuestros sufrimientos, especialmente en ciertas etapas de la vida donde uno ya debería estar relajado, pero es tan fuerte nuestro deporte del sufrimiento que entonces sufrimos por lo que le sucede a otros. Esa expresión tan coloquial y tan folclórica de, ay, qué pesar de fulanito. Ay, me da una tristeza con sutanito. La verdad es que ahí es donde compramos, como dice Jaime, compramos el sufrimiento. Claro. Todo el paquete completo. Sin darnos cuenta que eso que vemos en el otro es lo que hay en mi mente. Usted no puede identificar estas gafas si no existe la idea de gafas en su mente. No puede. Aprovechando la presencia de Jaime, que es profesor de inglés. Nuestra gran barrera para aprender otro idioma es que, igual como con el aparatico que les mostré ahora,
es que no existe la imagen que podamos asociar, en nuestra mente no existe la imagen que podamos asociar con un sonido. Por eso cuando en inglés nos decían, no sé, window. No, sí. No, fue después que te señalaron una ventana que empezaste a relacionar window, entonces objeto, ventana, con el sonido. Es como si yo te viera en la calle y me ubico 10 metros detrás tuyo. Tú no me has visto. Y comienzo a decirte, Patricia, Patricia, pretendiendo llamar tu atención. Patricia, tú nunca me vas a mirar. Pero si digo Ángela, inmediatamente miras. Porque con ese sonido te identificas. Ah, es el sonido. Claro, el sonido lo asocias con una imagen. ¿Cuál es la imagen? Ángela soy yo, Oscar soy yo. Mm. ¿Cuál es la imagen? Esta. ¿Cuál es el sonido? Gafas. Si te lo digo en alemán, ¿no entenderías? Si No, pero en mostrártelas. turco sí, ahora estoy viendo una serie en turco y no entiendo nada. Caigo en la cuenta Todo en lo que eso. realmente podemos identificar allá afuera es porque existe en nuestra mente. Las malas intenciones que identificamos afuera es porque están en nuestra mente. La patanería del que está allá afuera es porque está en nuestra mente, si no, no la pudiésemos identificar. Yo creo que ya han escuchado esta historia, pero permítanme repetirla. Hace 20 años, por primera vez fui a Silvia, Cauca, donde está la reserva de los indios. ¿Sí? Estábamos en el parque del pueblito, cuando el alboroto y la bulla. ¿Qué era el alboroto y la bulla? Pues que estaba el indio pegándole a la india, golpeando. Nadie de los locales, incluyendo este indio, se metía a la pelea. Uno solo chismoseaba, miraba. Unos porque sabían que no se debían meter, otros porque yo no me voy a meter en un problema que no es mío, otro porque a lo mejor ese indio me pega a mí. Pero llegó un gringo que no conocía la cultura, pero se creía así salvador del mundo y fue a separar al indio de la India para que no le pegara. Y en su pobre español que hablaba, le dijo, no pegar, no pegar. Y la India ha cogido un palo y le clavó el palo al gringo y le dijo, dejar que indio pegue porque para eso es su marido. Nos encanta sufrir andando solucionando problemas. Estamos solucionando problemas que no existen. Yo tuve un jefe en Bogotá, Juan José lo conoce, don Gustavo, no digamos el apellido. Pero una de las primeras cosas que le aprendí a ese viejo, para mí ha sido genial. El viejo me decía, no solucione problemas que no existen. El problema que no es mío no existe. Pero cuando veo el problema ya, es mío, ya inmediatamente es mío, yo te lo tengo que sanar es aquí, no allá. El problema es que yo trato de corregir el problema modificando el comportamiento allá afuera, sin mirar mi mente. Mi miedo no me deja, porque el miedo me dice, tienes que proteger tu identidad, es que usted es fulano de tal, es que usted es así, es que usted es asá, es que usted estudió esto, es que usted es esto. Eso me dice la mente del ego, que no me deja. Por eso siempre ha sido más fácil criar el hijo del vecino que el propio. Uno dicta conferencias sobre cómo criar los hijos del otro. Eso es espectacular. Pero los propios, ¿qué es lo que nos dice Jaime por aquí?
Ahora que me toca el tema de don Oscar, miedo a equivocarse, miedo a la burla, la lista es interminable, todos se quieren justificar el miedo a aprender ese nuevo idioma. De acuerdo. Somos Don Quijote, peleamos solos con molinos imaginarios. Esa es una buena alegoría. Don Quijote de la Mancha y la pelea con los molinos. Él veía monstruos, él veía gigantes. Y solo eran unas máquinas. Nosotros vemos personas alteradas y son monstruos. Y inmediatamente nos sentimos como víctimas porque sentimos esa agresión. Y hasta nos atrevemos a dar consejos de qué debe hacer esa persona. Todas las personas, yo creería que casi todas las personas que me buscan para trabajos de psicoterapia, siempre me preguntan, ¿qué me aconseja? Todo el mundo anda en busca de la fórmula mágica. La tecnología nos ha metido en una inmediatez de encontrar resultados. No existe. Por eso en la clase 0 de un curso de milagros, uno de los temas que incluyo es que no existe el atajo espiritual. No existe. Así que no se afane por encontrar resultados en esto. Solo trabaje en el día a día. Solo por hoy, solo por hoy, solo por hoy. Y allí los miedos comienzan a ir desapareciendo si pide ayuda. Si pide ayuda de corazón, no es ayuda dirigida de que el problema es este que tengo. Entonces usted haga esto. Como cuando uno no tiene plata, ¿no? Entonces uno le dice a Dios, hermano, tengo una necesidad. Creo que ese es el problema, tengo una necesidad. Entonces, mándeme el baloto, lo voy a ir a comprar, me manda el baloto, ¿no? Los que lo han comprado con intención creo que nunca lo han ganado. Porque el problema no es la falta de plata, el problema es el sentimiento de carencia que tiene. Que a algunos se les manifiesta como falta de plata, a otros se les manifiesta de otra manera. Las adicciones que tenemos, bien sea por sustancias ilícitas o por lo que socialmente la gente acepta, es sencillamente la manifestación de una carencia afectiva. ¿Cómo soltar el miedo entonces? Para que vayamos cerrando, es algo que debemos tener muy claro, es supremamente importante para soltar estos miedos, estas culpas. Cuando hablemos de miedo, siempre tengan presente el triángulo completo. Error, culpa, miedo. Pueda que mencionemos hoy más la palabra miedo, pero estamos hablando error, culpa, miedo. Otras charlas hablaremos más de la culpa, pero estamos hablando de error, culpa, miedo. Otro día estaremos hablando del error, como dice la religión, el pecado. Estamos hablando de error, culpa, miedo. Siempre téngalo presente. Recuerden que los seres humanos, para que vayamos identificando nuestros miedos, recuerden que todo ser humano se expresa de dos formas para manifestar lo mismo. Ojo, se expresa, todo ser humano se expresa de dos formas para manifestar lo mismo. Una forma de expresarse es lo que podemos llamar una forma amorosa, es amable, es cordial. Pero hay otras formas no amorosas, no cordiales, tal vez agresivas. Pero ambas, cualquiera de las dos que esté utilizando en ese momento, es una petición de ayuda. Una persona o da amor o pide amor, sea cual sea la forma que escoja. Si detrás de la agresión, creo que la primera es supremamente clara. Miremos la segunda. Si detrás de la agresión usted logra ver una petición de ayuda, usted puede trascender las malas palabras, las malas formas, que no quiere decir, insisto,
ser indiferente y maltráteme, siga pidiendo ayuda a través del maltrato y maltráteme. No, no es eso. Porque si usted hace eso, sigue simplemente juzgando. Pues que una petición de ayuda es patanería, pues nosotros actuamos de acuerdo con la patanería. Pero si logra trascender eso y se da cuenta que lo que la persona está pidiendo es amor, está pidiendo ayuda, entonces empezamos nosotros nuestro proceso de sanación, porque ya no juzgamos. Y desde esa apertura mental empieza a surgir las formas adecuadas para ayudar a esta persona. Pero tenemos que permitir que nuestro corazón hable, nuestro lado amoroso hable. Allí es donde yo sugiero esconder los libros, esconda las teorías aprendidas, porque esas las usa el ego. Muchos han visto por ahí la frase jocosa de que los hijos no traen manual de usuario. Entonces los padres tienen que aprender a través de los hijos. Para mí la respuesta es muy sencilla. Lo único que necesitamos para relacionarnos con las personas, hijos incluidos, es el amor. Y si están pasando por una condición difícil, pues esa forma de expresar esa condición difícil es una petición de ayuda. Hace 2, 3 días, no recuerdo cuánto, vamos a mirar, yo compartí una frase que la quiero leer nuevamente. Tal vez, la escribí así, tal vez las personas no necesitan más de lo mismo. ¿Qué más les puedo ofrecer? Porque estas personas toda la vida han sido juzgadas, toda la vida. Y aprendieron a los golpes. Entonces no saben más que a través de los golpes pedir ayuda. Pero si les ofrecemos amor venciendo nuestro propio miedo, empezamos a sanarnos y a través de nuestra propia sanación se sana a la otra persona. Ay, Osquitar, qué pena interrumpirte, pero me voy a retirar. No te preocupes, ya estamos terminando. Me despido. Feliz noche. Ok, A Jaime me cayó súper bien. Parece chévere. Chao, mis amores. ok, Gracias, chao. Oscar. Mañana te llamo o me llamas tú que eres el que te mantiene más ocupadito. Sí. Ok. Gracias. Feliz noche a todos. Ese es el ejercicio. Observemos las muchas formas, incómodas inclusive, en que las personas piden ayuda. La forma en que expresan sus miedos no deberían seguirnos distrayendo. La forma en que nosotros mismos expresamos nuestros miedos no nos deberían seguir distrayendo. Simplemente debemos reconocer que a través de la pataleta que hicimos, lo que estamos es pidiendo ayuda. Cuando empiezo a observar eso en mí, inmediatamente aparece la corrección. Porque ya no quiero sufrir más, porque ya no quiero seguir mostrándome como una víctima. Entonces ya puedo de una manera amorosa pedir la ayuda que necesito. Ese es el proceso de sanación. Ese es el verdadero milagro, cuando alguien digno trata a otro digno, con respeto, con gratitud, con humildad, con confianza, con honestidad, con alegría, con apertura mental. Y entonces allí estoy dando algo diferente a lo que siempre he podido dar. Le estoy ofreciendo algo diferente a las personas a lo que siempre les han dado.
y los hace sentir víctimas de este mundo. Ya van siendo las 9. Vamos cerrando. No sé si alguien quiere hacer algún comentario antes de irnos. ¿Qué dice por aquí Jaime? Recomiende lo de la serie turca era un chiste, Jaime. Exacto. Debemos aprender a tratar al otro como si viéramos. Hay una pregunta que hace muchos años me planteo en muchas circunstancias, cuando especialmente estoy alterado, entre paréntesis, emberracado, y es, si aquí estuviera Jesucristo, ¿Él qué haría? La sola pregunta lo ayuda a tranquilizar a uno, la sola pregunta. Los invito a, si creen que les pueda servir, a plantearse esa pregunta cuando estén en estados alterados, cuando estén en estados de comodidad. La comodidad es un distractor enorme, 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 porque no me permite verme a mí mismo y creo que todo está bien, hasta que vuelve y revienta la papeleta. Entonces, en diferentes estados, solo hágase la pregunta, si aquí estuviera Jesucristo, ¿Él qué haría? Con esto me despido y les agradezco mucho por acompañarme en este proceso. Nos vemos el próximo jueves. Muchas gracias. Buen fin de semana. Chao, chao.